tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo estás? Bien. Bien, bien. Bueno, vamos iniciando pues entonces nuestro tercer espacio abierto para el aprendizaje. Pues hoy hemos preparado el siguiente espacio para que pues, juntos podamos abordar los elementos de esta 26 de octubre, tercer espacio, generación 40, de nuevo en esta tercer encuentro, tercer espacio abierto para el aprendizaje. Les recuerdo que debe de haber una especie de participación activa, como lo ha estado el compañero Sebastián, nos ha estado acompañando constantemente, no se ha perdido, no se ha perdido ninguna de sus, me comentas bien, Sebastián, no se ha perdido ninguno de esos espacios abiertos para el aprendizaje, ha estado constante en cada uno de los momentos que se establece. Ando un poco disfónico, Sebastián, a lo mejor igual por eso la voz es un poquito, pero trataremos de que ¿no? Si no, voy a buscar el siguiente. Permíteme un ratito, voy a buscar el otro audífono para ver si nos da mejor. Me corta en ocasiones, a ver, déjenme ver entonces qué ocurre. Muy bien, veamos ahora, ya estamos de nuevo aquí, ya hemos cambiado el equipo para ver si hay un buen audio, esperando podamos continuar. Bien, pues dándole continuidad a esto, pues empezamos con nuestro, el orden del día, el orden de la sesión, cómo vamos a trabajar, cuáles son los apartados que veremos. Pues ahí está, primero que nada, la bienvenida. Ya hablaba de Sebastián, ¿no? Que siempre ha estado con nosotros. Agradezco su constante participación, agradezco su disponibilidad para este espacio abierto. Después de la bienvenida tenemos el propósito de la sesión y de la unidad. Recuerden que para poder
ir avanzando, pues tenemos que ir viendo qué es lo que buscamos con cada una de las unidades, de los tópicos que se desarrollan, y a partir de ello, bueno, pues nosotros vamos decidiendo, ¿no? Qué elementos tomar, qué elementos no tomar para esta unidad número 2, que es el parte de la semana número 2. Luego está el espacio de dudas y comentarios. Tratamos de que sea interactiva esta sesión, que no sea el asesor virtual el que solo esté hablando, sino que también pues haya una escucha por parte de los estudiantes, de tal forma que pues haya un diálogo como tal, y creo que hasta el momento lo hemos estado haciendo. En este caso, pues Sebastián con un servidor, ¿no? Recursos y ejemplos, y la conclusión y la despedida. Son los diferentes momentos que vamos a encontrarnos en relación a este espacio abierto, tercer espacio abierto, para el aprendizaje del módulo número 5 de argumentación. Y pues para darle al inicio como tal, bueno, pues aquí está, nos ubicamos en la semana número 2, en el tercer espacio abierto para el aprendizaje, y continuamos con el apartado de argumentación. Bien, el propósito del espacio abierto para el aprendizaje, pues aquí presentamos varios, ¿no? Como todos los espacios que hemos tenido, procuramos que no perdamos la directriz, y el primero es la mejora constante del proceso de formación. Todos estamos en el área académica tratando de identificar, analizar, adquirir, movilizar saberes propios de este nivel, del nivel medio superior, ¿no? Entonces estamos preocupados por este proceso de formación que lleva. Número 2, compartir dudas y opiniones. Bien les mencionaba yo en el mensaje, les decía, bueno, pues es un espacio donde está la oportunidad de expresarse con toda la libertad del mundo, en el sentido de que probablemente en las videosesiones sean muchos, y bueno, pues este espacio es un poco más cercano, es un espacio donde hay menos personas, y bueno, yo creo que hay menos temor al, al escenario, menos temor al público como tal, somos menos en esos espacios abiertos, ¿no? Luego tenemos el número 3, generar un ambiente de aprendizaje compartido. Se ha estado diciendo constantemente en los espacios, en los foros aprendiendo, que en la medida en que nosotros aportemos va a ser en la medida en que trabajaremos en pares. Creo que el lenguaje que manejan entre ustedes como estudiantes de preparatoria en línea CEP, pues es el lenguaje propicio para que haya una comprensión más directa. Probablemente el asesor virtual, no sé, probablemente pueda manejar algunos términos más abstractos, unos términos más generales, unos términos más técnicos, y a lo mejor ustedes al hacer un comentario hagan una interpretación de y sea más comprensible para sus compañeros que están en el mismo rol, que están jugando el mismo rol, que en este caso el rol de estudiante, ¿no? Veamos que se genera este ambiente de aprendizaje compartido. Luego tenemos punto número 4, colaborar como agente en el proceso de formación. No se lo podemos dejar todo, en este caso, a los asesores virtuales, a los AME, a la institución como tal, Prepa Línea CEP, sino que también ustedes, ¿no? Hagan conciencia o sean conscientes de que tienen un rol activo, ¿no? Ustedes son agentes de este proceso de formación. Si ustedes no participan, no revisan, no leen, no comentan, entonces, pues podríamos decir que su función como tal, el papel que ustedes juegan como agente en ese proceso de formación, pues va a ser en vano. Todo gira en torno, en este caso, en caso del estudiante. Nosotros, colaboradores, tratamos de apoyarles para que puedan apropiarse de los saberes, de los conocimientos, y sean personas competentes, ¿no? Número 5, comentar sobre las semejanzas y similitudes de sus concepciones del tema por abordar. Hace un momento les decía, buscamos que se hable en la misma sintonía, que se hable en el mismo lenguaje, es decir, probablemente la duda que tenga un compañero a lo mejor también sea la mía, o probablemente la duda de otro compañero esclarezca o dé mayor luz a aquello que yo no he comprendido de manera inmediata. Entonces, para eso son estos espacios abiertos, esperando que sean de provecho o que los aprovechen, en este caso, Sebastián, que está con nosotros, y aquellos que no se han podido conectar, bueno, pues podrán ver el video en este apartado que tienen en la plataforma, ¿no? Para la revisión de los materiales. Bueno, pues estamos con la unidad número 2. Creo que ya la unidad número 1 quedó finiquitada el domingo por la noche.
Y tenemos esta unidad 2, que es la que hemos estado retomando para las actividades integradoras número 3, y el foro, ¿no? El foro que tienen ahí, en el cual están dando sus propuestas, una especie de debate, en donde les piden argumentaciones, donde les piden aportaciones que puedan ser capaces o que puedan ayudarles a que pues ustedes sean capaces de construir y expresar abiertamente un conocimiento, un pensamiento según su condición, ¿no? Por ahí se unió un compañero más, sea bienvenido a este tercer espacio abierto para el aprendizaje. Bueno, vamos siguiendo entonces. El propósito de la unidad número 2 es analizar posturas interdisciplinarias. Este, Cuando hablamos de interdisciplinariedad, estamos hablando de la interrelación o interdependencia que pueden encontrar o que se puede dar entre varias disciplinas, ¿no? Es decir, un trabajo, una investigación donde puedan entrar varias disciplinas. Por eso una de las indicaciones dentro de las actividades integradoras que ustedes tienen, ahí les piden busquen la tres disciplinas, orden el mismo, pero no. ¿Qué dice la psicología? Por poner un ejemplo, ¿qué dice la psicología sobre la adopción de niños de tipo homoparental? ¿Qué dice la estadística sobre la adopción de niños homoparental? ¿Qué dice el derecho sobre la adopción de niños de tipo homoparental? ¿Qué dice la biología? ¿Qué dice la física? ¿Qué dice, etcétera, ¿no? Entonces, ahí vemos que hay varias disciplinas que van a dar su respuesta ante el problema que se trata de investigar o que se trata de aclarar. Entonces, por eso hablamos aquí, o por eso es que mencionamos sobre la interdisciplinariedad. Las disciplinas o las distintas disciplinas que puedan abordar un tema pueden darnos una perspectiva diferente, complementaria, de tal manera que haya mayor seguridad cuando yo vaya a hacer alguna afirmación, ¿no? O me vaya a servir de sustento ante pues, algún argumento que voy a presentar. Entonces ahí el objetivo de esta unidad número 2, analizar posturas interdisciplinarias sobre diversas problemáticas para expresar opiniones sustentadas. Claro está, yo no puedo opinar deliberadamente ante un tema objetivo y serio, porque pues se quedará en esa línea, ¿no? Se quedará como una opinión. Entonces, si yo quiero ser contundente, si yo quiero defender mi idea, si yo quiero defender mi argumento, tendría que tener una fundamentación. Es decir, pues argumentar que no solo lo estoy diciendo yo porque se me ocurre, porque también hay algunos autores, algunos científicos que sustentan la misma afirmación o que hacen la misma afirmación que yo, ¿no? Después de hacer una investigación de campo, después de hacer una investigación científica, después de hacer una investigación documental, se puede llegar a dar conclusiones a partir de estas disciplinas de manera complementaria, ¿no? Entonces, por eso mencionan aquí en este propósito de la unidad número 2, es identificar las problemáticas, las opiniones sustentadas, ¿no? Que puedan ayudarnos pues a debatir. De hecho, la actividad integradora número 4, creo que ya varios han estado comentando, consiste en esto, en argumentar, en presentar argumentos sólidos y válidos, buscando que sea de manera respetuosa y de manera responsable. Cuando aquí hablamos de la responsabilidad, prácticamente está pidiendo o solicitando que si va a haber un diálogo, si va a haber un debate, pues que haya tolerancia, que haya responsabilidad con lo que se dice. Si yo lo afirmé, yo lo defiendo o yo lo aclaro o yo reconozco el error que haya cometido ante tal o cual debate. ¿Por qué? Porque pues, a lo mejor solo fue una ocurrencia o a lo mejor solo fue una opinión sin sustento y sin sentido. Entonces, pues es válido hacer el reconocimiento del error, es válido hacer el reconocimiento de la equivocación. Entonces ahí está propósito de la unidad número 2. Perdón. Entonces vamos a darle continuidad y vemos aquí pues llega el momento de las dudas y las opiniones, ¿no? Y dudas y opiniones. ¿Cuál es la importancia de considerar el enfoque de diferentes disciplinas para la interpretación de un problema? Por ejemplo, vamos a poner un problema actual, ¿no? Este, ¿Qué les diré dentro de las noticias? Un problema actual.
pues aquí ahora las feministas, ¿no? Sobre el aborto, ¿no? Sobre el aborto, un tema muy debatible porque hay cuestiones morales, científicas, ¿no? Humanísticas, ¿no? Entonces, ¿qué creen ustedes que diría, no sé, la política, el derecho, la teología sobre el aborto? ¿O qué disciplina o desde qué perspectiva podrían verlos ustedes? A ver, coméntame, Sebastián, ¿cuál es tu Este, postura respecto del aborto? Mi postura, pues no puedo decir mucho porque no conozco mucho del tema, pero sobre que se ha permitido el aborto y no, pues es muy difícil responder dicha pregunta, ya que desde, desde perspectivas morales, en algunos casos no se permiten al aborto, porque la cría por dentro se podría morir, obviamente. Y no, pero también están debatiendo que la mujer es el que decide si quiere abortar o no. Es lo que yo más o menos sé del tema. Muy bien, Sebastián, agradezco tu aporte. Por ahí creo que ya se desconectó el otro compañero, ¿ah? Sí, sí, ya se Sí, desconectó. No duró mucho. yo- Muy bien, bueno, pues bien, eso es lo que has escuchado o lo que has logrado identificar dentro de la problemática, ¿no? Entonces, la otra vez escuchaba, en relación a este tema, sobre la necesidad de identificar o de determinar a partir de cuándo o de qué momento se puede considerar persona al producto o al feto. Hay ciertas discrepancias científicas que no determinan, ¿no? La ciencia menciona que posterior a la semana anterior a la semana número 12, otros a la semana número 20, otros afirman que ya hay persona a partir de la concepción, a partir de la unión del óvulo y del espermatozoide. Entonces hay controversias, ¿no? La ciencia dice una cosa, el derecho, por ejemplo, argumenta, ¿no? Que no estaba permitido en su momento, porque pues, prácticamente si se sigue promoviendo el aborto, pues, ¿dónde van a surgir ciudadanos, no? Ciertamente fue en un contexto griego en su momento, pero bueno, del mismo modo, de la misma forma, pues la procreación, la generación de ciudadanos, pues llega a estar en peligro en caso de que se siga esta práctica, dependiendo igual de las circunstancias o de la situación en la que se encuentra la persona, ¿no? Hay argumentos que mencionan que pues es preferible el aborto si es que el producto va a afectar el futuro, la tranquilidad, la libertad de la persona. Entonces, a partir de ahí es que empiezan a generarse diferentes posturas y diferentes perspectivas, ¿no? Entonces, la ciencia nos puede dar una perspectiva, las humanidades nos pueden dar otras perspectivas, las matemáticas o la estadística nos puede dar otra perspectiva, la demografía nos puede dar otra perspectiva, es decir, a ver cómo vamos, cómo está México, es un país joven, es un país adulto, es un país de ancianos, ¿no? En comparación que Europa, ¿no? Por ejemplo, se supone que, pues, que es una población de adultos mayores y que escasos casos hay acerca de niños o infantes, ¿no? Los asiáticos, ¿no? Donde China, donde hay una sobrepoblación y la regulación de que solo tengan o se tenga un hijo. Yo creo que ya lo derogaron, pero bueno, entonces son como políticas de natalidad y de mortandad que se generan para, pues por un lado van a afianzar el aborto, por otro lado no, etcétera. Entonces, si vemos, si escuchamos, podríamos decir que se presentaron varios argumentos desde diferentes disciplinas, ¿no? Entonces, por eso en los trabajos futuros y en esos trabajos que ustedes tienen, pues ahí les solicitan, les están pidiendo constantemente de que se investiguen, busquen información confiable que pueda ayudarles a abrir el panorama del tema que van a desarrollar. De hecho, en la actividad integradora número 3, la número 2 igual, pues se inicia una especie de investigación.
y ahí les piden, bueno, presenten los argumentos, después de los argumentos presenten su ensayo, y por ahí veía algunos que no articulaban bien las ideas, y por eso a la hora de elaborar el ensayo a veces no tenía coherencia. Entonces, ¿por qué? Porque probablemente no haya una lectura previa o lectura suficiente para poder desarrollar el tema. Entonces, aquí es fundamental, no hay otro medio, no hay otra forma de elaborar un buen ensayo, de elaborar una buena investigación, si no es leyendo, si no es escuchando, si no es fundamentando las posibles opiniones o las posibles afirmaciones que cada uno de ustedes estén elaborando. Entonces ahí eso es respecto de las opiniones y continuamos. Es posible que que mayor información haya mayor conocimiento. Hoy hay mayor dominio del conocimiento. Es pregunta igual, Sebastián. ¿Será que entre más información tenemos, más conocimiento tenemos? Pues sí, ya que mientras más conoces, más, mayor conocimiento tienes, pero dependiendo qué tipo de información sea, Formación. Así sí, es. eso depende. Así. Ya que si es uno de que te sirve en la vida, pues sí. Pues si es algo, información que son solo para entretener o cosas por el estilo, pues no serviría mucho. Así es que nos interesa hasta cierto punto que salió de moda una bolsa de basura de tal marca prestigiosa. Considero, pienso, siento que no es una información del todo valiosa. Probablemente sirva para ver cómo están las tendencias de los gustos y de la moda, pero pues hasta parece absurdo, ¿no? Este, Este, ¿puedo decir algo? ¿Cómo? Agrego que también creo que escuché un dicho donde que la mejor arma de la humanidad es la propia información. Cuando es verdadera, cuando es veraz, cuando es oportuna, cuando es usada en función de la misma verdad, bueno, pues puede ser considerada como un arma pues para desmentir a aquellos que no la estén usando de manera correcta, ¿no? Porque pues a veces podemos engañar a las personas con la misma información, ¿no? Hay varias películas, por ejemplo, hay una película que se llama No mires para arriba, creo. Está en una plataforma de esas de streaming. Y ahí mostraban un ejemplo de cómo era posible manipular a las personas por medio de la información falsa, por medio de la televisión, por medio de las redes, por medio de etcétera, ¿no? Cómo podemos convencer de manera masiva a la gente si se quiere o si se desea por medio de estas formas de comunicación. Entonces, por eso, en cuanto a tu afirmación, pues podríamos tomarlo así. Podría ser un arma en ese sentido, en que Pero se use para bien o que sí, se use para mal, ¿no? sí. Aunque en otros casos, es un ejemplo. Ajá. Supongamos que un grupo malo tiene información, pero extrañamente esa información era verídica. Si se mostrase a la luz, sería un caos hasta cierto punto, porque X país no sería muy bueno si revelan información de sus cosas malas, ¿me entiende, no? Claro, claro, ¿no? Y pasó ahora en nuestro país, ¿no? Como otro ejemplo de lo que tú mencionas, ¿no? Con el hackeo a la Sedena y toda la supuesta información que se dio a los periodistas, los supuestos mejores periodistas del país, y que poco a poco van sacando, ¿no? Lo que se supone que fueron 6 terabytes, si no me equivoco, de información que le sacaron a la Sedena, donde hay correos, videos, charlas, audios y más, que podrían comprometer a muchos funcionarios, ¿no? A muchas personas. Entonces puedes fungir o puede funcionar como un arma, ¿no? Hoy Sí, hay mayor dominio del conocimiento. Pues creo que sí, ¿no? Yo creo que pues ahorita si quieres saber o quieres conocer algo, lo único que tienes que hacerlo es buscarlo, ¿no? Y tener una fuente fidedigna o lo más confiable posible para poder pues dominarlo, ¿no? O conocerlo o hablar de ello. Actualmente es muy fácil googlear, es muy fácil este, buscar la información que necesitamos. De hecho, la otra vez igual leía que Google dejó de ser como la página principal para consultas, que ahora la mayoría de los jóvenes, mucha gente todavía, prefiere buscar en TikTok. Entonces hay
diferencia ahí vemos que van cambiando las formas de Y, cómo vamos aprendiendo, cómo vamos manejando el conocimiento. Adelante, Sebastián. y también, mientras más avanza el tiempo, hay el conseguir información y el conocimiento cada vez más. También en algunos aspectos puede ser bueno, pero al mismo tiempo puede ser algo malo. Por ejemplo, ¿usted sabe de la palabra doxing o doxear? ¿No? A No. ver, dime. La palabra significa que te sacan tu IP, dónde vives, cuál es tu número de teléfono, información personal de la persona. Ay, Antes, por ahí 2010 o antes, cuando alguien te sacaba la IP donde vives, y el número de teléfono y cosas personales tuyas, eso pasaba cuando te metes con gente equivocada. Pero en la actualidad, digamos que eso de sacar IP ya no es como, por así decirlo, muy difícil, o ya abunda más y es algo peligrosillo, por así decirlo. así es. Es decir, Definitivamente que sí, creo que hay mayor acceso a la información. Ya hay muchas cosas que no son difíciles de buscar o hacer, sino solo pues se va a tutoriales, sí. este, Hasta hay un video de YouTube que te dice cómo hacer eso. Yo dije, ay, no manches. Ya cualquiera puede hacer eso. Antes, eso pasaba cuando te metías con gente que no debías meterte. Pero en la actualidad, cualquiera, casi cualquiera puede hacer eso. así es, ¿no? Y también se habla de la Deep Web, es decir, la página, las oscuras o las páginas que están prohibidas, que no están reguladas como tal. Y ahorita pues cualquiera entra igual, no solo son para los hackers, no solo son para los informáticos, sino que ahora pues con facilidad puedes entrar a la web oscura, la web negra. Muy bien, bueno, pues agradezco tus aportaciones, Sebastián. Vamos a darle continuidad y ahí está. Pues estamos en la era de la información, ¿no? Este, todos hemos, pues, por lo menos experimentado, ¿no? Esta infoxicación, había un término que así se llamaba, o así se llamó la infoxicación, es donde el estudiante se ve abrumado de tanta información y que no sabe realmente cuál es la más fidedigna, ¿no? Pero para esto, pues hay que desarrollar habilidades, manejo de la información que necesitamos o que requerimos. Entonces, con mucha facilidad podemos caer en confusión o en una trampa, en una fuente no confiable de aquello que estemos investigando, pero bueno, no podemos ser ajeno a esta era de la información, donde vemos que las características de la irradiación, la rapidez con la que nos comunicamos de un lugar a otro es instantáneo, la interactividad, ¿no? Antes recuerdo que solo era Facebook y Messenger y ahora pues, hay un sinnúmero de aplicaciones que nos pueden comunicar no solo en nuestra región, en nuestra zona, en nuestro país, sino de manera global o a nivel mundial, ¿no? Entonces, son los efectos de esta era de la información, la rapidez, la interactividad igual, la multilateralidad, es decir, los usuarios son los que consumen y crean contenidos, mensajes, la sociedad cuenta con una infinidad de fuentes de información, cada una con perspectiva diferente, todos son libres, ¿no? Todos son libres de producir, de generar información, no hay una regulación como tal de lo que se pueda publicar, de lo que se pueda dar a conocer, ¿no? La pasividad se trata del cambio de contenidos que se mantiene sobre el intercambio de conocimientos y contenidos creados, es heterogéneo, ¿sí? Heterogeneidad. Los usuarios de las tecnologías digitales y comunicación pueden crear sus propios contenidos. Hay desorientación, los usuarios están expuestos a un gran volumen de información, por eso hablaba yo de la infoxicación, y la omnipresencia, ¿no? Las tecnologías nos permiten este, comunicarnos constantemente, ¿no? Con las videollamadas, por ejemplo, vemos que podemos estar cara a cara. Ahora que tuvieron clase a distancia, los que estaban de sistema escolarizado, pues vemos que hubo bastante cambio en relación a las tecnologías, ¿no? En el caso de ustedes, continuaban, ya tenían mucha experiencia, mucho conocimiento sobre el trabajo a distancia, trabajo en línea, ¿no? Pues ahí están, esa es la era en la que vivimos,
es cada vez más fácil, estamos más conectados. Criterios para averiguar si son fuentes de información confiable, lo que les mencionaba, ante todo ese cúmulo de información, pues hay que ver, ¿no? Cada vez que encontremos alguna página, cada vez que encontremos algún video, cada vez que encontremos algún podcast, unas diapositivas, pues hay que preguntarnos, a ver, ¿cuál es el propósito y si es objetivo? Es decir, si tiene otras fuentes confiables, aquello que se me está mencionando, diciendo, presentando dentro del recurso que yo haya encontrado. Debe de ser actualizado. ¿Por qué? Porque, pues, no porque la historia no sirva o no porque un texto antiguo no sea de utilidad. Puede ser de utilidad si estoy haciendo una investigación y voy a colocar un contexto histórico. Pero si yo estoy hablando de una problemática actual, como estábamos mencionando hace rato sobre el aborto o sobre la adopción de niños con personas del mismo sexo, esto, pues realmente, no sé, hace 20 años, 30 años atrás, no se daba, ¿no? El matrimonio igualitario tampoco se daba. Entonces, pues mi fuente tiene que estar actualizada en el sentido en que pues, son temas de hoy, ¿no? Hay que ver quién está escribiendo, cómo lo están escribiendo, para qué lo está escribiendo. Por eso en el punto número 3 se habla de autoría. Hay que ver quién escribe, por qué lo escribe, para qué lo escribe, para quién lo escribe, cuál es la finalidad del material que se está presentando en Internet, ¿no? Este, Son como los tres criterios que tenemos que tomar en consideración para no errar, para no equivocarnos y colocar fuentes probablemente que sean subjetivos, que no tengan ningún sentido, ¿no? Que no sea actualizado y que el autor pues no tenga un reconocimiento como tal. A veces por eso se les pide que no se utilice a Wikipedia como una fuente de información confiable, debido a que pues muchos pueden hacer modificaciones, pueden hacer cambios, pueden editar lo que colocan ahí y pues a lo mejor nos conduzca a un error o al error. Entonces sí hay que tener mucho cuidado de dónde estamos sacando información. ¿Qué es investigar? A ver, Sebastián, dime. Pues como la palabra lo dice, es cuando alguien, cuando quiere saber más al respecto, busca información sobre la cosa que quiere saber. Investigar, buscar información de la cosa que quieres saber. Muchas gracias, Sebastián. Bueno, creo, pienso, siento que es como la manera o la forma con la que nos han ido formando o ido educando desde los primeros años de vida, los primeros años de escuela, ¿no? Cuando se nos dijo, bueno, nos dijo, investiguen por favor la biografía de Benito Juárez, investiguen la clasificación de los vertebrados y los invertebrados, investiguen cuál es el PIB de México durante el gobierno de Vicente Fox. Investiguen, por favor, cuáles son los diferentes tipos de climas que hay en nuestro país. Entonces, como que eso fue lo que nos enseñaron en las primeras etapas de nuestra formación. Pero en esa etapa en la que están ustedes, que ya han iniciado, el concepto de investigar o el término de investigar cambia totalmente, porque cuando nos piden investigar, pues prácticamente nos están solicitando indagar en algo que no tiene respuesta, ¿no? Que no tiene respuesta. ¿En qué sentido no tiene respuesta? Porque yo tengo que sacar la respuesta. Yo tengo que interpretar algunos datos, algunos fenómenos para poder dar respuesta. Entonces, aquí, en, la, en el nivel medio superior, que es en el que están ustedes, investigar o el concepto de investigar cambia de sentido, ¿no? Cambia de sentido. Entonces, si yo voy a hacer una investigación, debo de considerar que pues voy a descubrir algo, voy a encontrar algo que no tiene respuesta, ¿no? Entonces, toda la actividad anterior que yo les mencioné, podríamos decir que es consultar una información, pero investigar es llegar a la respuesta de una pregunta dentro de la realidad en la cual yo estoy inmerso. Por eso cuando se hablan de los propósitos de cada una de las unidades y de todo el módulo, nos dice, bueno,
tiene que argumentar en función de su contexto. ¿Cuál es un problema que podemos encontrarnos en nuestro contexto? ¿No? ¿Cuáles son los problemas que hay? Investigar es tratar de solucionar los problemas. Investigar es tratar de identificar el problema. ¿Cuáles son los problemas que nos encontramos en nuestra comunidad, en nuestro centro laboral, en nuestras relaciones, en nuestras familias? ¿Cuáles son esos problemas? A eso le llamamos, en este nivel, investigar, ¿no? Entonces, cuando nosotros buscamos una respuesta que no está a la vista, que hay que interpretar, a eso le vamos a llamar investigación, ¿no? Quiero saber qué está ocurriendo. Y aquí hablamos de la investigación documental, que es similar a lo que nos mencionaba Sebastián en un principio. Pero esta investigación documental nos va a ayudar a sustentar aquello que nosotros vamos a suponer, ¿no? Hace un momento yo les decía, bueno, yo tengo que dar sustento en función de otros autores. Yo no puedo venir e inventar, sino que también tengo que decir, bueno, no solo lo digo yo, también lo dice tal especialista, tal especialista, tal especialista, tal especialista en su libro, en su ensayo, en su artículo, en su ponencia, en su conferencia, lo dijo. Y es muy parecido al fenómeno que yo estoy viendo o el problema que estoy identificando en mi comunidad, en mi grupo humano al cual pertenezco. Entonces, por eso mencionan aquí la investigación documental es aquella que se caracteriza por emplear la consulta de fuentes escritas o grabadas, es decir, fuentes documentales como son los libros, periódicos, revistas, anuarios, grabaciones, filmaciones. Este tipo de fuentes sirve para el investigador como muestra y representación de los hechos ocurridos y les sirven para intentar elaborar conclusiones, ¿no? Imagínense que estamos investigando y yo quiero saber por qué o cuál es la causa de la poca afluencia de alumnos de la generación 40 a este espacio abierto para el aprendizaje. ¿Cuál es la causa? Si ya se les dio la oportunidad de elegir los horarios y no lo hicieron, solo 4 o 5, ¿cuál será en este caso la causa de la poca afluencia de los estudiantes de preparatoria de INESEP a los espacios abiertos de la generación 40 en el módulo número 5 de argumentación? ¿Por qué? ¿Por qué hay poca afluencia? ¿Por qué solo Sebastián está conectado? Ese es un problema a resolver, esa es una investigación que puedo empezar a hacer, ¿no? Yo puedo decir, bueno, voy a buscar cuáles son sus condiciones de trabajo, cuáles son sus condiciones familiares, de qué rangos de edad son, si laboran o no laboran. Todos esos elementos me van a poder ayudar a responder a mi supuesto o a mi hipótesis o a mi suposición, como quieran llamarle, para luego comprobarlo. Y también, bueno, si yo tengo información documental, pues también la voy a ir agregando y colocaré ahí. El índice de trabajos a nivel nacional ha incrementado debido a que en tal estado hay mayores personas aseguradas, según el Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿no? Y los horarios más cargados son los horarios vespertinos y nocturnos. Bueno, si eso me está diciendo la estadística, entonces yo voy a decir, con razón, mis estudiantes de la generación 40 del módulo número 5, C1, 025, no pueden estar en esos horarios porque en su mayoría está trabajando o es un horario laborable para la mayoría. Solo algunos trabajan por la mañana y tienen la posibilidad de estar en esos espacios abiertos por la tarde, noche. Vean cómo voy construyendo yo la respuesta a mi pregunta. ¿Cuál fue mi pregunta inicial? ¿Cuáles son las causas de que los estudiantes de preparatoria en línea CEP no asistan a los espacios abiertos programados los días miércoles y viernes? Bueno, no lo sabía. Dime, Sebastián. A mí se me ocurre, a mí también se me ocurre que quizás muy pocos, no muchos no leen el foro de novedades. Pero también se manda al mensajero igual. Sí, pero a mí se me ocurría que cuando iba en mis primeros módulos, nuestros maestras nos enviaban en privado los links. No sé si en prepa tengan comandos donde les permitan poner el mensaje que van a poner y hacer que dicho comando haga que
que su mensaje sea transmitido por todos los estudiantes. No sé si tengan esos. Sí, hay esa opción. Sí se les manda igual por mensajero, no siempre, pero sí a veces cuando vemos que no hay suficiente respuesta, pues empezamos a mandarlo por ahí. Pero pues aún así, también la participación en los foros aprendiendo, hay muy poca participación. No sabemos o no sé realmente cuál es la causa. Sin embargo, bueno, pues estamos en espera de que pues se integren y poco a poco puedan estar con Pero nosotros eso en los también hay una diferentes espacios. respuesta. ¿Sí? Pues habría que hacer una investigación. Sería muy bueno hacer una investigación a profundidad, ¿no? Por eso te Sí, mencionaba o le mencionaba a todos que pues habría que investigar cuáles son sus estatus, ¿no? Sus horarios de trabajo, su edad, sus compromisos familiares, ¿no? A lo mejor pues es la hora de la cena en la familia y pues es preferible estar con la familia o a estar en un espacio abierto, o a lo mejor hay mayor lucidez y no hay necesidad de estar en los espacios abiertos. Entonces sí. hay muchas causas, es multifactorial. Pero bueno, para llegar a una respuesta objetiva, pues habría que hacer toda esta investigación, generar todos los instrumentos que me puedan ayudar a corroborar, a comprobar que mi suposición o mi hipótesis, ¿no? Es verdadera. Porque hasta el momento no tengo ninguna certeza. Acuérdense lo que les dije en la sesión 1, en el espacio abierto número 1 y en el espacio abierto número 2, que para hacer afirmaciones hay que tener cuidado, ¿no? Hay que tener evidencias, hay que tener certeza de lo que se dice para no errar, Eh, eh, para no errar. ¿Puedo comentar algo? Sí, adelante, En el Sebastián. caso de que no muchos comenten el FO aprendiendo, bueno, es una hipótesis. La cuestión es que Es una como no hipótesis. lo califican como, pues sí, lo importante, no muchos vienen. Pero si está en la sección de importante que te evalúan, sí o sí, sí asisten muchos. Sí, de hecho, sí se ve que, por ejemplo, en el foro evaluable, la actividad integradora número 4 de esta semana, hasta ayer vi que solo una persona había comentado, había empezado el debate, nadie más, muy poco, ¿no? Hoy no he revisado, pero como bien mencionas tú, como no tiene un valor como tal, pues también lo hacen a un Es- lado, ¿no? sí, Pero ahí en la indicación dice que sí se cuenta, ¿no? Para su porcentaje o su promedio final. Creo que el hecho de ir abriendo recursos, abriendo videos y todo eso, te ayuda a que llegues al 100%. A veces nos quedamos en, no sé, 96, 97, 98%, y probablemente sea por eso, porque no se revisan todos los recursos que propone la plataforma, ¿no? Bueno, dándole continuidad, porque son las 8:42 minutos, bueno, vemos que el método de investigación documental, pues prácticamente nos pide seguir una sistematización, un orden, una guía, ¿no? El método de investigación nos va a ayudar a que paso a paso vayamos dando respuesta lo que nosotros tenemos, ¿no? Cuando se realiza una investigación documental se pueden obtener diversos productos, como el reporte, el ensayo, la monografía, la tesina o la tesis. Ustedes están elaborando o elaboraron en la actividad integradora número 2 un ensayo. Pues es eso, ¿no? A partir de esta investigación documental, pues tendrían que argumentar en función de lo que leyeron. Muchos no colocaron citas, muchos no colocaron paráfrasis, solo generaron opiniones y al final colocaron sus fuentes de investigación. Entonces, sí se pide o sí es necesario que se coloquen esas paráfrasis, sí es necesario que se coloquen estas citas con la nomenclatura del citado de prepa en línea CEP. Es importante que siempre se fundamente lo que se afirma, que no se quede nada más en suposiciones o afirmaciones este, sin referencia, porque si no puede ser considerado como plagio, ¿no? Consejos para detectar fuentes confiables. Si vamos a hacer una investigación, bueno, pues tener cuidado, ¿no? Tener mucho cuidado con lo que nosotros estamos observando, presentando. Ya lo mencionábamos hace un momento, sin embargo, se retoma y se dice que pues hay una necesidad de que en un artículo de revista o de libro digital siempre debe de estar identificado el autor o los autores y sus datos, como también la universidad a la que pertenecen, ¿no? Que de una u otra forma, el año de publicación de dicho texto, que de una u otra forma, pues la universidad o la institución a la que pertenecen le da una especie de sustento. Un artículo, revista, libro o otro texto digital siempre debe de contar con las referencias bibliográficas. A veces se usa el término cibergráfico, ¿no?
O a veces se usa el término fuentes de consulta, porque pues ya no solo se consulta en los libros. Antes se decía bibliografía de, porque todo era consultado en los libros. De ahí viene la palabra biblos, bibliografía, libros. Pero ahora pues se habla de fuentes de consultas. ¿Por qué? Porque las fuentes de consulta pues ya no solamente son los libros, sino pues aquí videos, revistas, testimonios, entrevistas, diálogo, observación, lista de cotejo, etcétera, un sinnúmero de instrumentos que nos pueden ayudar a generar datos dentro de nuestra investigación, ¿no? El texto, si el texto o la página que tiene un exceso de errores ortográficos, también carece de confiabilidad. Entonces, algún trabajo serio como tal cuida mucho la ortografía, ¿no? Mucha la sintaxis. La información de las páginas web de universidades también son consideradas como confiables. Sin embargo, te sugiero ingresar a las universidades con mayor prestigio, que son las que van a dar hasta cierto punto respaldo, ¿no? Si se requiere alguna cualidad que podríamos mencionar aquí respecto de las páginas de las universidades, nos pueden ayudar a tener pues convenios y que a veces puedan dar acceso a sus bibliotecas, ¿no? Entonces, la recomendación es que siempre se busque que sea confiable, que sean confiables los contenidos, ¿no? Hace rato les mencionaba Wikipedia, no, El Rincón del Vago, no, Buenas Tareas, no, de dónde descargan los plagios de DocCity, creo, algunos, no todos, no ustedes, pero pues se trata de eso, de que detectemos estas fuentes confiables. No nos dejemos engañar de buenas a primeras y eso nos va a ayudar a ampliar nuestro conocimiento en la medida de lo posible. ¿Dudas hasta aquí? Ninguna por el momento. Solo que Muy aviso bien. que todavía no he comentado, me fue aprendiendo porque estaba muy ocupado en los trabajos que tenía que hacer. Así que pronto voy a enviar un mensaje ahí. No te preocupes, todavía hay espacio, todavía tenemos tiempo, ¿no? Sí, Pero pues hay personas que no lo han hecho, ni la semana pasada, tú sí lo hiciste la semana pasada, sí, bastante gracias. bien tu aporte, ¿no? Entonces, pues vamos a tomar en consideración, debemos de tener en cuenta que en esta semana tenemos un debate. Por favor, pues hagan lo posible por participar en tiempo y forma. Les están pidiendo 5 aportaciones. Hagan las 5 aportaciones, no lo dejen incompleto porque pues no les apoya o no les funciona como tal, porque pues cada aporte tiene un porcentaje específico, ¿no? Entonces, si nosotros no comentamos o no compartimos los que se nos pide, pues es ahí donde viene en detrimento la calificación o la nota, porque pues tenemos que revisar o tenemos que calificar en función de la rúbrica, ¿no? Entonces, en esa semana número 2, pues sí, la invitación es que pues busquemos cuáles son los argumentos del ensayo, la actividad que ustedes tienen, la actividad integradora de esta semana 2. Pues aquí nos piden, primero que nada, pues investigar, ¿no? Las técnicas de registro de información, los textos de razonamientos propios, el diálogo argumentativo, el diálogo académico, los tipos de diálogos, los recursos verbales y no verbales que se tienen, sí se debe de enfatizar, sí lo deben de tener presente para que no perdamos la directriz de lo que se nos está pidiendo en esta semana. Entonces, si ustedes observan en la actividad integradora número 3, ya algunos la han entregado, otros todavía, pues ¿qué se nos está pidiendo? No les voy a resolver como tal la actividad, sino para que solo lean las indicaciones. Pues aquí nos dicen que tenemos que traer un documento en procesador de texto con un texto argumentativo sobre el tema especificado, la respuesta a la pregunta dada y un audio con explicación, ¿no? Ahí nos piden, elige la temática que se relacione con la legalización de las drogas, que sea de tu interés revisar. Por ejemplo, el debate actual, los riesgos, puede ser los riesgos, puede ser los beneficios,
Pueden ser las normativas del uso de la marihuana en otros países, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios en la economía, los beneficios en la salud? Pues una vez que ya hayan determinado el tema o el problema, hace rato les mencionaba sobre el problema, pues hay que ver la manera o la forma de buscar qué dicen las diferentes disciplinas acerca de, ¿no? De hecho, les están pidiendo 2 disciplinas donde hay que abordarlas. Por ejemplo, si yo quiero hablar sobre la pena de muerte, pues yo tengo que saber qué dice el derecho sobre la pena de muerte en México, si yo quiero hablar de la pena de muerte en México, ¿no? ¿Qué dicen derechos humanos? ¿No? ¿Qué dice la biología? ¿Qué dice la sociología acerca de la pena de muerte? ¿Qué dice la psicología acerca de la pena de muerte en México? Entonces, es buscar, no solo colocar el nombre y la definición de la ciencia a la cual van a elegir, sino que hay que ver qué dice la psicología de la pena de muerte, ¿no? ¿Qué explicación tiene? ¿Cuál es la perspectiva que tiene la psicología de la pena de muerte? ¿Qué dice la, las leyes en México sobre la pena de muerte? Es por eso aquí les están pidiendo que investiguen. Por eso hace rato hablábamos de fuentes confiables. Investiguen, busquen información necesaria, fidedigna, para que puedan elaborar su texto argumentativo. Les piden 2 cuartillas, mucho cuidado. A veces algunos le ponen letra 25 para completar las 2 cuartillas y no es válido. Entonces sí cuiden ahí la cantidad porque también es parte de la rúbrica. 2 cuartillas en las que vayan a exponer sus argumentos respecto del tema elegido, la postura que ustedes van a tomar y la información que investigaron. Y pues también se les pide, ¿no? Que se haya elaborado el texto, que se dé respuesta a la pregunta que aparecen ahí, ¿no? ¿Qué técnica de investigación documental o informática utilizaste? ¿No? ¿En dónde te basaste? ¿O cuáles son los recursos que utilizaste para hacer tu investigación? Pues se pueden colocar ahí, bueno, pues yo fue de tipo informática, vi muchos videos, le escuché varios podcasts, etcétera, ¿no? Ustedes definen ahí qué es o la manera o la forma de cómo hicieron la investigación y graba un audio de máximo 2 minutos, ¿no? También no sean extremistas, ¿no? Si les están diciendo 2 minutos como máximo, pues que el mínimo no sea 20 segundos, 10 segundos, porque pues no, tampoco puede en 20 segundos defender su postura. Entonces, para que lo tengan presente, verifiquen que su audio, ¿no? Su audio sea pues audible, ¿no? Verifiquen que lo que hayan subido pues realmente pueda escucharse. Pero revisen el formato en el cual lo están mandando, porque luego se han encontrado archivos con formatos diferentes que no permiten que se escuche. Entonces, al no escucharse, por mucho que nosotros busquemos la manera de cómo reproducirlos, pues simplemente pues, lo anotamos como un punto menos debido a que no acceder al archivo. Entonces tenga mucho cuidado con ello en función de la actividad integradora número 3. Échenle los kilos, lean bastante, estudien, ¿no? Investiguen, escuchen. Ahorita hay mucha información, mucha información, entonces no creo que sea una limitante, ¿no? Profundizar en el tema que ustedes quieran, ¿no? Ahí, de hecho, ahí les están pidiendo ya o les están determinando qué tema podría ser, qué tema podría ser. Del mismo modo, adelantando o avanzando con ello, hay que tener cuidado con lo que ustedes están presentando, vayan a presentar, porque cuando se nos piden o se nos dan las rúbricas, pues también nosotros somos, digo nosotros los asesores virtuales, pues tratamos de apegarnos a la rúbrica de la mejor forma o de la mejor manera. ¿Con qué fin? Con el fin de tampoco perjudicarlos, sino que pues tomar en cuenta todo lo que ustedes hacen, todo lo que ustedes escriben, ¿no? Por ejemplo, en la rúbrica nos pide elige una temática relacionada con la legalización de las drogas. Ya la indicación lo dijo. Puede ser beneficios, pueden ser aspectos negativos, pueden ser el apoyo que sea, ¿no? Elige 2 disciplinas, importante que estén esas 2 disciplinas, no la omitan,
métanla ahí, donde se esté abordando el tema. El texto argumentativo en 2 cuartillas. Hay que exponer la postura de forma fundamentada, de acuerdo a la investigación que se realizó. Si ya tomaron algún aspecto de esa investigación, pues aquí la petición es que coloquen las fuentes de investigación, aunque la rúbrica como tal aquí no la menciona directamente, pero sí es importante que la coloquen porque ello da pues, mayor sustento a su trabajo y no se queda nada más de manera subjetiva, sino al contrario, pues dice uno, bueno, es muy objetivo, investigó, hizo buena investigación y eso lo ayuda en su calificación, ¿no? Y también pues que haya un manejo, ¿no? Hay un manejo en su defensa o en la defensa de la postura que ustedes tienen, ¿no? Este, si en el audio nada más se escucha donde están lee y lee y lee, pues realmente no hay una explicación fluida, una explicación clara, sino solo se dedican a leer. Entonces, yo creo que va a haber manejo o va a haber este dominio, perdón, en la medida en que lean, en la medida en que escuchen, en la medida en que investiguen, ¿no? Y busquen muchas fuentes de información, no se queden nada más con 2 o 3, busquen más y más y más y más, y eso les va a ayudar a tener un panorama mayor y una mayor seguridad al elaborar su audio, ¿no? He escuchado varios audios donde nada más están lee y lee y lee, pues igual ahí el puntaje no se les puede dar de manera completa. Hay que organizar la información de manera coherente, no solo es escribir por escribir, se toma mucho en cuenta la sintaxis, se toma mucho en cuenta la ortografía. La semana pasada revisé algunos trabajos y sí, habían algunos que pues, no les ayudó la ortografía y los puntajes fueron inmediatamente abajo, ¿no? La sintaxis es necesaria igual, el orden de las palabras, para que yo pueda entender lo que ustedes tratan de explicar, para que yo pueda comprender lo que ustedes tratan de argumentar o defender, ¿no? La ortografía, la sintaxis es importante. Y bueno, pues se pide que el audio sea pues, fluido, que sea comprensible, ¿no? Entonces hay que pues, abrir la boca en la medida de lo posible para que se nos escuche bien. Si estamos afónicos, disfónicos como un servidor, pues igual tratar de aclarar la voz para que sea comprensible lo que se dice. Hay que ser críticos. Recuerden que una de las características de la argumentación es la crítica, ¿no? Entonces, si estoy hablando yo de la legalización de la marihuana como un aspecto positivo, bueno, pues tengo que hacer un buen análisis, ¿no? Y concebir la importancia de que mis argumentos tengan validez, ¿no? Entonces, sí, ahí en las rúbricas también nos piden que pues hayan fuentes, se consulten fuentes confiables para sustentar los argumentos y hay que colocarlos. No lo dejen pasar, por favor, manténganlo siempre presente. Entonces, ahí que sea proporcional y hay que seguir las indicaciones que se manejen dentro de. Bueno, entonces creo que pues vamos a ir concluyendo, vamos a ir cerrando nuestro espacio abierto para el aprendizaje. Esto ya lo habíamos mencionado y ahí está la conclusión. Todos podemos llegar a un nuevo conocimiento. De eso se trata la investigación. Hace rato Sebastián nos decía, pues es buscar información. Sí, sí nos da información ya investigada. A nosotros nos toca descubrir. Por eso aquí nos mencionan, todos podemos llegar a un conocimiento objetivo y claro. Entonces, cuando hablamos de investigar aquí, es que queremos descubrir, queremos dar respuesta a algo que no ha sido aclarado o a algo que no ha sido investigado y que por lo menos de manera documental, pues ustedes quieren abordarlo y darle sustento, ¿no? Entonces, por ahí nos piden. Eso es importante tener fuentes de consulta confiables y elegir las más obvias. Pues no olviden colocar sus referencias en sus trabajos. Es de vital importancia que vean que investigaron. Yo creo que eso también denota, eso también evidencia que no solo se quedaron con las 2 primeras páginas de internet que encontraron, sino que probablemente también vieron algunos videos, vieron algunos podcasts, algunos artículos, y algunos periódicos, que también pueden ser fuentes de consulta. Y ustedes dicen, no, pues, pues yo consulté todo esto y por lo tanto yo lo coloco en mi trabajo. Y son fuentes confiables, ¿no? Son fiables.
y son acordes a lo que yo estoy investigando, ¿no? Hay concordancia. Porque no tiene caso que me llene de ligas y ligas y ligas y ligas de internet cuando pues, los recursos que colocas o las ligas que colocas no tienen nada que ver con la investigación. Pues a trabajar en ello, les agradezco quienes hayan visto los videos, pues seguimos aquí en esos espacios abiertos. Nos vemos el próximo viernes a la misma hora. Ya mañana les voy a colocar la liga para que también ustedes tengan el acceso, de tal manera que pues, nos podamos ver en ese cuarto espacio abierto para el aprendizaje. Pues que tengan una excelente noche, tengan un buen descanso. Su servidor, el maestro Francisco Hernández de la Cruz, asesor virtual del módulo número 5 de la generación 40, del grupo 25, preparatoria en línea C. Muchas gracias, Sebastián. Gracias por hacer tu espacio, por tu participación. Gracias por compartir tus comentarios y experiencias en este espacio abierto. Pasen buenas noches. Gracias, Sebastián. Que Sí, descanses. igualmente. Vemos el viernes. Sí, igualmente. Que le vaya bien. Gracias, igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Bye, bye.